Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su noticiario de Derecho Humanista Informa TV. Hoy martes 21 de agosto veremos lo más interesante que sucede en nuestro país y alrededor del mundo. Le comento que la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal convoca a realizar un diagnóstico sobre derechos humanos. Además, veremos que acuerdan ombudsmans de la zona este analizar actuación en materia laboral. En materia internacional, veremos que la Organización de Amnistía Internacional recoge firmas para evitar la lapidación de una mujer allá en Sudán. En otra información, veremos que tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch exigen a Rusia la liberación de integrantes de la banda Pussy Riot. Esto y más, estamos a punto de iniciar. Iniciamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal convocó durante este fin de semana al seminario denominado El derecho de promover, proteger los derechos humanos y ejercer la libertad de expresión, la situación en México. Dicho taller se llevará a cabo desde hoy hasta el próximo 4 de diciembre en el plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue mediante un comunicado que el organismo señaló que esta actividad se debe al incremento de las múltiples agresiones cometidas contra las personas que ejercen el derecho a defender derechos humanos o la libertad de expresión, que tiene en común denominador la impunidad. Cabe señalar que este seminario está dirigido a estudiantes, académicos de cualquier disciplina, tanto defensores y defensoras de derechos humanos, activistas sociales y personas interesadas en el tema, y además tiene como objetivo primordial de que los asistentes puedan aumentar su capacidad para poder identificar las labores de defensa y promoción de los derechos humanos y la relacionada con la libertad de expresión. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, de la zona media, exhortó a los padres de familia para que denuncien a las instituciones educativas en caso de que se les condicione el pago de cuota por inscripción. En torno a esta información, Jesús Mireles Palacio, quien es delegado regional, dio a conocer que se reunió recientemente con el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos, Miguel Ángel Rivera Arellano, con el firme propósito de concientizar a los directores de las escuelas sobre la importancia de que no se le niegue la inscripción al alumno que tenga alguna falta de pago. Adjuntamente, el funcionario indicó que hasta el momento no han recibido ninguna querella por condicionar las inscripciones y advirtió que no se puede obligar a los padres de familia a pagar cuotas, ya que la educación es gratuita. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero informaron durante este pasado domingo que están llevando a cabo la investigación de denuncias de tortura y vejaciones hacia alumnos de nuevo ingreso en la normal rural de Ayotzinapa por parte del comité estudiantil de esa institución educativa. Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión Estatal allá en Guerrero, informó que a padres de familia de estudiantes de nuevo ingreso de la normal denunciaron ante este comité estudiantil Ricardo Flores Magón que sus hijos sufrieron tortura y abusos durante lo que denominan semana de adaptación, que consiste en ejercicios físicos como lagartijas con los codos, correr en cuclillas y comer tortillas con frijoles. Ante esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos comisionaron a personal para que verifique la veracidad de las acusaciones que incluyen, según la denuncia presentada, dejarlos sin comer ni dormir por varias horas y diversas humillaciones hacia los alumnos de nuevo ingreso. Este fin de semana, la Comisión de Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal lanzó una convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, instancias públicas, académicas y ciudadanos en general,
para que se sumen a la elaboración del diagnóstico sobre el derecho a defender los derechos humanos en la Ciudad de México. Fue mediante un comunicado donde el organismo indicó que el objetivo de este proyecto es que se generen políticas públicas y reformas que se integren en un capítulo sobre este derecho en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Si usted está interesado, debe contestar un cuestionario que se encuentra ubicado en la página en el de comunicado 2565, comunicado-16-2012, y debe mandarlo a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación al correo electrónico ep.phdhf@gmail.com. Si usted tiene alguna duda o comentario sobre esta información, se puede comunicar directamente al teléfono de la comisión, que es 52 29 56 00, a las extensiones 24 23 24 08. Con el propósito de alcanzar una mayor responsabilidad, confianza y eficiencia de los servidores públicos de Tamaulipas, la Secretaría General del Gobierno del Estado, en coordinación con las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, mantiene un constante proceso de capacitación de los funcionarios del Poder Judicial en los 43 municipios de aquel estado. En torno a esta información, Rosario García Fuentes, quien es directora de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, destacó que se está trabajando en base a un programa permanente en el que se hace hincapié al respeto de los derechos humanos y el conocimiento de los tratados internacionales en la materia. Adjuntamente, la funcionaria apuntó que se trata de sensibilizar a los funcionarios operativos, técnicos y directivos de seguridad pública y de los centros de ejecuciones y sanciones, que por desconocimiento alguno pudieran vulnerar los derechos humanos de las personas. La Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal lamentó este domingo la decisión de la Secretaría de Transportes y Vialidad Local de no aceptar la recomendación relacionada con la afectación a los derechos de las personas que prestaban el servicio público de pasajeros en las rutas 2 y 98. Cabe recordarles que el pasado 22 de junio, la comisión dirigió la recomendación a la Secretaría de Transportes y Vialidad, mejor conocida como CETRAVI, por violar los derechos humanos a la legalidad, libre asociación y al trabajo de personas que prestaban el servicio de pasajeros en el periférico, con motivo de la entrada en operación del corredor periférico, por lo cual el organismo capitalino emitió la recomendación 08/2012 por la falta de disposiciones de control, mecanismos adecuados y permanente vigilancia y por la incorrecta aplicación de la normatividad en el rubro de transporte. Por haber ocultado información necesaria para la investigación que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y que derivó en la recomendación 24/2012, el secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social amonestó al director jurídico de la dependencia, Antonio Rodríguez Cervantes. Fue a través de un boletín que el organismo Derecho Humanista informó que fue mediante el oficio SSP-571-2012, del cual envió copia a la comisión, donde el secretario de Seguridad Pública recordó a dicho funcionario que tiene la obligación de atender las solicitudes que emita la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, siempre y cuando se cuente con lo requerido y así lo permitan los ordenamientos legales correspondientes. Asimismo, el secretario informó sobre la aceptación general de dicha recomendación y pidió que en lo referente a los cursos de capacitación para los elementos de la dependencia sea el personal de este organismo de derecho humanista quien los imparta. Por tercer año consecutivo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en coordinación con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, están impartiendo el tercer diplomado de Derechos Humanos, Procuración de Justicia, Víctimas del Delito, Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
fue a través de un boletín donde el organismo defensor de derechos humanos informó que el diplomado, que se realiza en las instalaciones de la universidad desde el pasado 17 de agosto y terminará el próximo 8 de diciembre, tiene como finalidad de que los participantes, en su mayoría abogados litigantes, estudiantes de derecho, investigadores y servidores públicos, tengan un amplio conocimiento sobre los orígenes, evolución, principios y el estado actual de la promoción, educación y defensa de los derechos humanos en San Luis Potosí, en México y también en otros países. Presidentes de diferentes comisiones de derechos humanos de la zona este de este país acordaron realizar foros y reuniones informativas para conocer los alcances y ámbitos de injerencia que tendrán estos organismos en materia de violación a los derechos humanos dentro del plano laboral. Cabe señalar que durante la semana pasada se llevó a cabo una sesión de trabajo en las instalaciones de la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Estado de México, donde estuvieron presentes los titulares de diferentes comisiones como de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, el Distrito Federal, entre otros. Además, estuvieron representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los presidentes de Nayarit, Sinaloa y Sonora. Todos ellos quienes indicaron que después de la reforma constitucional del año pasado, los organismos defensores de derechos humanos tienen ya un mayor campo de intervención. Por ello, ellos coincidieron en mencionar la necesidad de que se prepare a todo el personal para asistir a los ciudadanos que sientan vulneradas sus prerrogativas fundamentales en cuestiones laborales. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte, pero regresamos con más información. Ya estamos de regreso para presentar lo más interesante que sucede a nivel internacional. Le comento que el adolescente bahrení Hussam al-Haddad, de tan solo 16 años de edad, falleció este viernes a manos de las fuerzas de seguridad del país en la localidad de Muharraq, después de que éstas dispararan contra él con una escopeta de perdigones. Ante este escenario, el Centro por los Derechos Humanos de Bahrein señaló que el gobierno del país ha cometido ya muchos crímenes contra los niños en el último año, provocando de tal manera la muerte de 9 menores a causa de impactos directos de bala o por el uso excesivo de gases lacrimógenos. Por su parte, el Ministerio del Interior del país emitió un comunicado en el que confirmó la muerte del adolescente, señalando que tan solo él era un terrorista y que las fuerzas de seguridad se defendieron después de que éste lanzara una bomba molotov contra un vehículo patrulla. La organización humanitaria de Amnistía Internacional ha puesto en marcha una recogida de firmas en Internet para tratar de detener la lapidación en Sudán de una mujer de 23 años y con un hijo acusada de adulterio. Fue mediante un comunicado que la organización señala que Laila Ibrahim Issa Humul fue condenada a muerte por la lapidación el pasado 10 de julio tras un juicio injusto, ya que no tuvo acceso a un abogado y su sentencia se basó únicamente en su confesión. Cabe señalar que la mujer se encuentra hoy en prisión, encadenada con grilletes junto con su hijo pequeño de tan solo 6 meses, a la espera de que se ejecute la sentencia condenatoria, lo que según la organización violaría la Constitución de Sudán, que prohíbe la pena de muerte para mujeres embarazadas o madres lactantes. De tal forma que si usted quiere colaborar con esta causa, puede visitar la página web de Amnistía Internacional, específicamente donde dice acciones /Sudán-Laila-lapidación y envíe un mensaje a la embajadora de Sudán que se encuentra en España, Aida Abdelmalik Elieshk, de protesta por esta futura ejecución. Más de 1.132 millones de personas se sumaron a la campaña de la ONU I Was Here, Yo Estuve Aquí, la cual invitaba a hacer algo bueno por alguien que en alguna parte del mundo e inscribir esa acción en la página de la campaña de Internet.
Esta iniciativa, vale la pena mencionarlo, contó con el apoyo de la estrella estadounidense del pole, Beyoncé Knowles, y superó la meta establecida de 1.000 millones de personas. En este videoclip de la canción que lleva el nombre de la campaña, fue filmado en la Asamblea General en un evento en vivo y fue donado por la artista y se difundió el pasado 19 de agosto en la página de Naciones Unidas, coincidiendo con el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria que rinde homenaje a los trabajadores de esa causa en todo el mundo. Este lunes, UNICEF Argentina y la Secretaría de Niñez de la provincia de Buenos Aires comenzaron a elaborar un protocolo para abordar casos de maltrato infantil destinado al personal policial, judicial y de las áreas de salud y educación que pueden intervenir en casos de violencia contra las y los menores. Dicha iniciativa está buscando formular una respuesta interdisciplinaria a la violencia, entendida en todas sus formas, que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes bonaerenses. Además, pretende prevenir casos como el de AD, un niño con problemas de adicciones, quien fue víctima de encierro y maltrato institucional. Cabe destacar que este protocolo que se está realizando constará de una guía de recursos estatales y procedimientos a seguir cuando se ha detectado un caso de vulneración de derechos humanos. Y bien, eso es en Argentina, pero en otra información le comento que las organizaciones humanitarias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch pidieron este pasado viernes a las autoridades de Rusia la liberación de las 3 integrantes de la banda Pussy Riot, al considerar que fueron condenadas a 2 años de prisión por motivos políticos. Según Amnistía Internacional, el juicio es otro intento del gobierno ruso para desalentar y quitar la legitimidad a la disensión y consideró que probablemente provocará el efecto contrario. Asimismo, el organismo indicó que esta sentencia dictada el viernes es un duro golpe a la libertad de expresión. Por su parte, la organización de Human Rights Watch manifestó que el veredicto y los cargos contra los músicos eran inapropiados y desproporcionados, por lo que coincidió en demandar su inmediata liberación, luego de que ya han pasado 5 meses en prisión en espera de su sentencia. Representantes de países de América Latina se reunirán este 21 y 22 de agosto en Santiago de Chile para participar en un taller internacional sobre políticas públicas para la educación sexual y la prevención del VIH, el SIDA y las drogas en el ámbito escolar. Cabe destacar que este encuentro es organizado por la UNESCO Santiago en conjunto con ONU-SIDA y la Agencia de Cooperación Alemana GIS. Y durante esta actividad participarán representantes de los Ministerios de Salud y de Educación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, Uruguay, con el único objetivo de analizar los logros y los retos de cada país y en aquella región. Y bien, en otra información le comento que más de 1.800.000 niños y niñas en Filipinas están en precaria situación por las recientes y devastadora inundación en las regiones del norte del país. Así lo señaló ayer la organización humanitaria de Save the Children, donde dice que los y las menores carecen de suficientes medicinas y alimentos en los centros de evacuación habilitados de urgencia en la periferia de Manila, una ciudad de más de 12 millones de pobladores. Cabe señalar que las recientes inundaciones provocadas por los huracanes Saola y Kai-Tak, con una diferencia de cerca de 72 horas, dejaron un saldo de 119 muertos y más de 4 millones de personas afectadas. Y hasta el momento todavía permanecen en lugares de evacuación cerca de 300.000 habitantes y diversas fuentes prevén pérdidas totales superiores a los 730 millones de dólares, cifra tope de las causadas en el año 2012 por estas mismas causas. Y bien, si usted desea ayudar, puede contactarse a la página de Save the Children. La Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura pidió a las autoridades de Honduras que investiguen el reciente asesinato del periodista José Noel Canales y que lleven a juicio a los culpables. En torno a esta situación, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, pidió el fin de la impunidad para esos crímenes y lamentó que demasiados periodistas han perdido sus vidas en Honduras
por ejercer su derecho humano básico a la libertad de expresión. En ese sentido, la defensora señaló que confía en que las recientes medidas anunciadas por las autoridades para combatir las muertes de periodistas permitan el acceso de los ciudadanos hondureños a una información completa y veraz. Cabe señalarles que desde el año 2009, un total de 22 periodistas han sido asesinados allá en Honduras. En otra información le comento que Amnistía Internacional califica como urgente y prioritario el nombramiento de un defensor del pueblo en la República Dominicana, que sea este el responsable de salvaguardar los derechos humanos de la población. Así lo señaló una carta que fue enviada al presidente del Senado, la cual fue elaborada en coordinación con 25 organizaciones de derechos humanos de aquel país. Por su parte, Javier Zúñiga, quien es asesor especial de Amnistía Internacional, dijo que a los 11 años de que se aprobara la ley por la que se creó la figura institucional del defensor del pueblo, ya es tiempo de que se nombre a quien tendrá esa importante labor. Adjuntamente, el funcionario indicó que en varias ocasiones y ante la Organización de Naciones Unidas, las autoridades de la República Dominicana se han comprometido a crear la Oficina del Defensor del Pueblo. Sin embargo, estos aún no lo han cumplido. Bien, esto es todo lo más interesante que sucede hasta el momento en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y le deseo que tenga usted un excelente día.